Muy buenas, queridos amigos, episodio 7 de nuestra consagración o preparación a la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy quiero proponerles otro sentimiento del corazón de nuestro Señor. Un sentimiento que está en el Evangelio de Juan capítulo 2. Las bodas de Caná de Galilea. Dice, 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre, «No tienen vino». Jesús le respondió, «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a los sirvientes, «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Jesús les dijo, «Llenad las tinajas de agua». Ellos las llenaron hasta arriba. «Sacadla ahora», les dijo, «y llevadlo al maestresala». Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, llamó al novio y le dijo, «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el inferior, tú en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora». Bien, y continúa otro pedazo de este texto evangélico. Pero yo quisiera centrarnos en este diálogo entre María y Jesús. María le dice, no tienen vino. Ni siquiera le pide que haga un milagro, le expone de manera llana una necesidad. Jesús responde de una manera aparentemente brusca. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Eso teológicamente merece un análisis, la palabra mujer, que recuerda lo que dice el libro del Génesis, un título a la Virgen María. La hora de Jesús, la hora de su glorificación, de su entrega, no había llegado. Es decir, sobre Jesús había un plan. Este plan de venir al mundo, encarnarse, predicar, hacer signos, morir y resucitar. De alguna manera este es un milagro que aparentemente sucede antes de tiempo, a instancias de su madre. Contrasta un poco con este que veíamos hace pocos días, Jesús en la cruz, y le dice también, mujer, he ahí a tu hijo. Aquí también le llama mujer. Este es el inicio del Evangelio de Juan, el que veíamos hace unos días es el final. Pero en cualquier caso, el sentimiento de Jesús que quisiera que nos quedara en el corazón es, si se quiere, desde el punto de vista meramente humano, la flexibilidad, por llamarlo. Jesús sabe que Dios tiene todo un proyecto inmenso, que debe llevar un orden, pero si Dios le pide otra cosa, en este caso a través de su madre, es capaz de cambiar el rumbo. Y por eso se habla de que María aquí se presenta como la omnipotencia suplicante. Al decir no tienen vino, logra del Todopoderoso el favor. Y en ese sentido ella es todopoderosa en su oración. Pero yo quisiera quedarme con lo de Jesús, es flexible. Eso nos cuesta tanto. Y a medida que pasa el tiempo y se endurece el corazón, es difícil ser flexible. Veíamos ayer la disponibilidad frente a Jairo y la necesidad de su hija. Aquí lo pudiéramos matizar en la flexibilidad, en la capacidad de adaptarse también, de no estar pegado de una regla, de un programa. El amor sorprende. Lo veíamos en la consagración al Espíritu Santo. Dios nos llama cuando no lo esperamos. Ahora Jesús entiende que su Padre a través de su Madre, su Padre Dios, le está suplicando, le está pidiendo un gesto distinto. Qué bueno que nosotros sepamos ser flexibles, estar viviendo de lo que el corazón de Jesús nos pide todo el tiempo y no simplemente de nuestros proyectos, sino fundamentalmente de lo que se nos presenta a través también de otras personas. Bien, y vamos a ver hoy también una santa muy especial, muy importante, Santa Ángela de Foligno o Santa Angela di Foligno, italiana, también de la Edad Media. Nació en 1248 y murió el 4 de enero
de 1309. Es una de las místicas más famosas de la Iglesia Católica. En los primeros años de su vida fue pecadora, orgullosa, vanidosa, poco piadosa, dedicada a la vida mundana. Se casó muy joven, tuvo varios hijos, acaudalada, poseía riquezas, castillos, joyas, fincas, pero nada la hacía feliz. A los 35 años murió sucesivamente su madre, su esposo y sus hijos. Estamos en época de coronavirus pensando en las pérdidas de los seres queridos. Murió toda su familia. En medio de esta inmensa pena, Ángela va a la iglesia y escucha un sermón que la hace consciente de lo equivocada que estaba en su vida. Su conversión se parece a la de cualquier persona de este tiempo. El temor de su propia condenación hizo que se fuera a confesar. Pero tenía miedo de decir sus pecados más graves, de manera que hizo una mala confesión, incompleta, superficial, sacrílega. Sacrílega la comunión posterior a esa confesión por no haber dicho los pecados conociéndolos. De allí se siguieron grandes remordimientos para su alma, de manera que en ese tormento oró a San Francisco de Asís, que se le apareció en un sueño, y le dijo que había escuchado su oración. Al día siguiente hizo una confesión sincera y completa. Y desde ese momento su vida cambió completamente. Se apartó de la vida desviada, de la vida mundana, y contribuyó el ejemplo de un noble de su ciudad a esta conversión. Pietro Crisci murió en honor de santidad en 1325. Él se había despojado de todo para vivir como terciario franciscano. El recuerdo de los pecados suscitó en Ángela el deseo de penitencia, de mortificación y de reparación. En Foligno y en la población cercana de Asís se conservaba todavía fresca la memoria de San Francisco, que había fallecido en 1226, de manera que se hizo terciaria franciscana, vendió todos sus bienes, joyas y lujos y entregó ese dinero a los pobres y vivió en adelante absolutamente despojada. Es la mística de la pasión de Cristo. En una visión el Señor le dijo: el mejor camino para llegar a la santidad es estudiar la vida de Cristo y el Evangelio y tratar de imitarlo. Al pie de la cruz, Santa Ángela aprendió a ser la gran confidente del corazón de Jesús. Siglos antes de que Santa Margarita María de Alacoque recibiera los mensajes, ella tuvo esta experiencia. Uno de los mensajes dice: un día en que yo contemplaba el crucifijo, fui de repente penetrada de un amor tan ardiente hacia el Sagrado Corazón de Jesús, que lo sentía en todos mis miembros. Produjo en mí ese sentimiento delicioso el ver que el Salvador abrazaba mi alma con sus dos brazos desclavados de la cruz. Me parecía también en la dulzura indecible de aquel abrazo divino que mi alma entraba en el corazón de Jesús. Otras veces se le aparecía al Sagrado Corazón para invitarla a que acercase los labios a su costado y bebiese de la sangre que de él manaba. Abrazada de este amor, experimentaba deseos de padecer el martirio por Cristo. ¿Qué nos enseña Santa Ángela? El encuentro sincero y confiado con Cristo enamora y transforma. No importa cuán inconfesables sean nuestros pecados, mucho ama a quien mucho se le perdona. Los santos no se santifican solos. A su alrededor se producen conversiones. San Francisco de Asís influyó en ella. Oremos. Señor, danos un corazón que sea flexible, que no viva de sus proyectos como lo hiciste en Caná de Galilea. Y enséñanos con Santa Ángela de Foligno a solo desear amarte a pesar de nuestros pecados y de haber cometido errores y hasta sacrilegios. Amén. El Señor los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.